Pues, bueno, muy buenas noches. Mi primer video podcast. Creo que es la primera vez que hago algo como esto. Vamos a ver cómo me sale. 8 de mayo de 2024. Estoy leyendo un libro. Se llama La cocina de los chinos en Cuba. Recetario familiar. El autor es Ernesto Pérez Chang. Cuenta algo de su vida en este recetario, Ernesto. Él nos habla de cómo llegó la cultura china a Cuba. Mejor dicho, prácticamente que con pelos y señales. Muy interesantes los aportes. Y cuenta la historia prácticamente familiar. Y quién fue su abuelo, quién fue su abuela. Y la nostalgia que a él le trae toda la parte cultural y gastronómica que desde China llegó a Cuba a cambiar completamente una cultura gastronómica tal vez ya enraizada, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, y ya como para empezarnos a contextualizar, Cuba, pues, de pronto para quienes no lo sepan, pues fue colonizada por los españoles, ¿sí? Y según tengo entendido, y según también nos cuenta Ernesto en el libro, espero no equivocarme, también estaba colonizada por franceses. Esto por la parte de Cuba, ¿no? Nos vamos al otro lado del mundo, nos vamos a China, que estaba pasando por una depresión económica bien compleja. Sabemos que existían grandes problemáticas, grandes problemas de pobreza en un país tan grande, ¿no? Pues complicado controlarlo de pronto hace tantos años. El abuelo de Ernesto, pues es un culí, que llaman aquí exactamente en el libro, refiriéndose a los chinos, que a los 17 años tomó la difícil decisión de emigrar de un país con un idioma, cultura, religiones y pues absolutamente todo diferente, ¿no? Pero ¿a qué iba a llegar el abuelo de Ernesto a Cuba? ¿Qué iba a hacer? Sabiendo que su situación en China era de pobreza, ¿qué podría esperar un chino en Cuba? Pues bueno, va a sonar chistoso y todo, pero pues lo estaba esperando el amor. El amor de la abuela de Ernesto, que básicamente era una hermosa señorita de la clase alta de la sociedad cubana de aquel entonces, con sus padres de ascendencia española y francesa. A la señorita se le ocurre escaparse un día con el abuelo de Ernesto. Imagínense ustedes hace unos 80, 90 años, casi un siglo, ya completaríamos una situación de estas, ¿no? Si hoy en día, dentro de nuestras clases sociales que siempre han existido, algo como esto sucede y es bastante extraño, la niña rica con el peladito doñero del barrio, eso no va a pasar. O bueno, y si pasa, es un acontecimiento bien complejo, ¿no? Ahora imagínense eso, pero pues ya a niveles muchísimo más grandes. Porque pues obviamente ya son clases sociales de aquel entonces que eran muchísimo más marcadas, ¿no? Se escapa y se van a vivir en una choza, se podría decir de pronto vulgarmente hablando. Así que Ernesto, retomando el inicio del libro, inicia este viaje a China con una foto de su abuelo en las manos. Cuando va llegando a China, a aquel sueño, aquel cuento de hadas que le había contado alguna vez su abuelo, que era su país natal, hay una tormenta de arena en la que Ernesto casi pierde su vida.
en el pleno aterrizaje, ni siquiera se podían ver las pistas de aterrizaje para los pilotos. Cuenta Ernesto que él venía dormido, durante su aterrizaje, así que pues dentro de su sueño pues no logró sentir unas sensaciones de pronto muy fuertes. Proseguimos con que pasando los días y cuenta él de pronto una anécdota bien bonita. No podía recibirlo China de otra forma, con las arenas y los polvos, que en algún momento también debieron haber cobijado los sueños y las esperanzas de su abuelo. Ya entrando un poco más al tema culinario, al tema de cocina, es un manual muy completo. Un manual muy completo en el que ¿qué vamos a encontrar? Encontramos todos aquellos, los platos, no puedo decir que todos, ¿no? Porque tendríamos ya que empezar a hablar de una enciclopedia, de acuerdo también con Ernesto, porque la gastronomía china es algo completamente absurdo, ¿no? Si la gastronomía mundial es tan grande, ahora hablemos de la gastronomía china, ¿no? Que ellos también lo mencionan en el libro. Todo prácticamente lo que se mueva y tenga vida es comestible. Tal vez por las situaciones, ¿no? De pronto de escasez que debieron haber vivido los asiáticos en algunos tiempos. Entonces, pues cualquier cosa que fuera comestible, pues estaba bien para ellos. Igual, pues son culturas completamente diferentes a lo que es aquí Occidente. Bueno, retomando. Hablar de gastronomía china es referirse a la suma de un conjunto de experiencias culinarias regionales, como la de Jianghuai y la Hakka, la de Hunan, las de Shanghái, Sichuan, Fujian, Hong Kong, Macao, la cantonesa y Guangdong. Esta última, sin lugar a dudas, es de las que más ha influido en todo el ámbito y es de los estilos que más se conocen a nivel mundial, ¿no? Ahora tenemos que hablar también de que aparte de toda esta fuerte y esta compacta gastronomía china, le vamos a agregar también entonces la parte de los colonos españoles, la parte de los cubanos, de los raizales, ¿sí? De las personas que vivían allá desde un principio. ¿Eh? Y todas las culturas y las mezclas culturales, pues vas a encontrar un sinfín de sabores que pues vamos a ir describiendo pues de aquí en adelante. La verdad, llevo lamentablemente 8 minutos hablando, espero no haberlos aburrido, pues de pronto al profe que me está viendo, pero pues el libro es extenso y pues merece como un buen tiempo, no sé cuánto tiempo de pronto vaya a tardar. Prosigo. Tenemos un mundo de gastronomía y él lo intenta resumir de una forma muy concisa y poniéndole su toque familiar a cada receta. Existe una parte en la que él nos habla de que su abuela era una gran apasionada por todo lo que tenía que ver relacionado con el continente asiático. Y adicionalmente a eso, también leía el tarot y decía él que en el libro que la señora era muy buena, muy buena en su arte del tarotismo, que era muy acertada, que muchos políticos, de hecho podemos decir que inclusive hasta presidentes o candidatos a la presidencia iban a saber su suerte, ¿no? Dice él que en ningún momento ha conocido una persona como con ese talento que tenía su abuela. Bueno, nos habla él que tenemos muchas recetas, ¿no? Dentro de las cuales encontramos, me hicieron unas
eh, bien curiosas y bien interesantes. Las voy a mencionar a manera general eh, porque me parecieron bien chéveres, bien diferentes. Algo que de pronto yo no había tenido la oportunidad de escuchar o de conocer. Entonces me parece bien chévere que pues, la gente y las personas que de pronto lleguen a evidenciar este video, pues también conozcan algo de lo que yo vi y me gustó y me llamó la atención. ¿Listo? Tenemos en un principio, bueno, vamos a empezar que él divide las, los platos por categorías. Empezamos con la parte de sopas, cremas y potajes, ¿sí? Una de las que me parece bien interesante es la sopa fría de restos, que al fin y al cabo vendría siendo como un fondo, pero que cuentan ellos que es una vaina muy sabrosa y bien rica, bien apetitosa para el comensal. Entonces, a leerles un pequeño pedazo. Es una de las sopas más sabrosas a pesar de su nombre. Se sirve fría, como gelatina, y es esa consistencia especial la que convierte en un prodigio de la cocina china. Aquí, la pimienta negra y el laurel, unidos a las demás especias, sustituyen los condimentos originales, como los ajíes picantes de Sichuan, el maciz, la envoltura carnosa ya desecada de la nuez moscada y una especie entre amarga y dulzona de la alcarabea, cuyo grano es muy similar en su forma a nuestro comino. Cuando él dice nuestro comino es refiriéndose obviamente a su isla cubana. ¿Ah? Prosigo, y son las encargadas de arrimar los aromas a las complacencias peninsulares. Entonces, hablamos de que es una sopa muy completa, ¿sí? Con mucho sabor, con mucha consistencia, mucha fuerza. Y qué extraño que se sirva fría, ¿no? Como una gelatina, dicen ellos. Interesante, vaya dato. Seguimos acá con la sopa china. Ese es el nombre. Vamos a ver qué trae la sopa china. Dice, esta es la sopa china, disculpen. Sin más apellidos. Así se elaboraba en la mayoría de las fondas y puestos de La Habana. Se hace con cuanto va quedando de las demás preparaciones. Las sobras, lo mismo que, y interrumpo mi lectura como para hacer un paréntesis, lo mismo que les mencionaba, ¿no? La escasez en cierta parte hace que el ser humano que se desarrolló hace muchos años en esas partes del mundo optara por alimentarse con cosas que tal vez para el resto del mundo no es común. Más que sea raro, que sea malo, no. Simplemente es una forma diferente de ver, pues, como tal el mundo, ¿no? El secreto está en el tiempo de cocción, véase bien. Prolongado para extraer todos los nutrientes, prolongado a fuego lento. Cada vez es distinta, irrepetible y tiene el embrujo de los amantes imprevistos. Vamos a leer los ingredientes. Es que hasta los ingredientes me parecieron bien curiosos. Restos de carnes no usadas de aves, mariscos, cerdo, res, huevos de aves, cerdo y res. Eso tiene todas las carnes completas. Imagínense el sabor que eso debe tomar. No hay nada delicioso. Aparte, y el costo muy bajo. Dice, cascarones, patas y cabezas de mariscos, una taza de acelga cortada en tiras, una taza de cebollín, una taza de perejil finamente picado, 250 gramos de camarones frescos hervidos, 250 gramos de calabaza china picada en dados, fideos chinos según el número de raciones, sal al gusto. Entonces, tenemos una preparación llena de sabor y consistencia, por todos los ingredientes que tienen. Con esos ingredientes, pues podemos evidenciar que es una preparación que está muy bien equilibrada, ¿no?
Ahora, si lo ponemos a fuego lento, pues nos va a dar unos sabores y una consistencia muy muy buena en los sabores. Eh, o sea, ya él nos sigue hablando acá de lo que les contaba ahora, ¿no? Tengo acá mis apuntes para que no se me olvide de pronto nada. Hablamos entonces de arroz variante 6. Ese es el arroz que les contaba de la historia de amor entre la abuela y el abuelo. Muy bonita la historia, muy interesante. Cosas que para que sucedan en esta vida es mucha coincidencia, ¿no? Bueno, ya seguimos con el tema de los arroces, que pues lo que él nos dice es, existen tantas variedades de arroz que pues básicamente no se sabe cuál es el original chino. No significa que esto esté mal, siempre y cuando se respeten los principios con los que ancestralmente han venido siendo preparados todos este tipo de arroz. Ellos respetan mucho todo el tema del grano del arroz. Para ellos esto es muy muy importante, es fundamental de hecho para el tema culinario y gastronómico. Respetan mucho el arroz, es una de sus materias primas más importantes. Conocen todos los tipos de arroces, manejan todos los tipos de arroces, ¿sí? Y no solo los chinos, ¿no? A manera general los asiáticos también conservan, perdón, este tipo de tradiciones culinarias donde el arroz es pieza fundamental y principal en todos los platos. Bueno, seguimos. Él nos habla ya después de mariscos y pescados, y yo encontré acá dentro de mariscos y pescados pulpo con pimientos y ajo. El pulpo es una de mis preparaciones predilectas, me parece que es uno de los productos de mar con más sabor y como con más textura dentro de las preparaciones. Aparte que pues, me parece un animal admirable, ¿sí? Tenemos también la trucha en escabeche. Eh, la tengo acá porque realmente me pareció bien interesante. El nombre, escabeche. Vamos a leer a ver nuevamente para recapitular. Dice, enharinar las masas de trucha y freírlas en aceite hasta dorar. Cortar en aros finos las cebollas y dorarlas en aceite. Adicionar la zanahoria y el apio cortados en rodajas pequeñas. Cocinar a fuego muy bajo, cerca de 20 minutos después de añadir el vinagre, el vino blanco, el laurel y la corteza del limón finamente cortada. Dejar cocinar durante 30 minutos. En este punto, juntar la salsa a la trucha, de modo que quede bien cubierta. Se consumen frías, al otro día de prepararlas. Estos personajes, estas culturas y esta combinación cultural que se halla acá en el libro, hablando de China y Cuba y España, se mencionaba en repetidas ocasiones la cocina española, que fue clave también para que la cocina asiática pudiera tener un ingreso fuerte y sin ningún inconveniente a el mundo cubano, como ellos ya venían colonizados. Entonces, los chinos llegan, se apropian de ciertas partes culturales que tienen los españoles, se apropian de ciertas partes culturales que tienen los cubanos, ¿sí? Otra cosa importante que pasó, que se me había pasado a mencionar, pero que es sumamente importante. De todos los chinos, culís que llaman en el libro, que llegaron, solo 33 eran mujeres. Ahora, dense cuenta, ¿qué iba a pasar? El mestizaje iba a ser así. Y imagínense, tanto así que llegaron a tener hasta su propio barrio chino, ¿no?
seguimos acá con, pues nos habla también de aves, eh, todo tipo de aves, todos los tipos de aves, hasta la paloma. Eh, no sé, no sé, soy gastrónomo, soy un futuro chef, mm, pero una paloma, mano, yo no podría con el tema higiénico. Me recuerdan animales como rapaces, como no. Tal vez en algún momento lo pruebe, no se sabe, ¿no? Todavía estamos jóvenes. Una frase importante, una notica ahí. Por una paloma sería capaz de atravesar los mares más profundos y escalar las montañas más altas. ¿Por qué? Porque en Cuba, según lo que estuve leyendo, es muy importante el consumo de paloma. Pienso que lo deben hacer tal cual como nosotros lo hacemos acá en Colombia con las gallinas, probablemente. Bueno, carnes, rabo de buey, me pareció bien interesante, ancas de rana, tengo acá la preparación y ya no me quiero extender más. Un libro muy interesante, un libro que me llenó de nuevas cosas que nunca había conocido, muchas recetas nuevas y pues a darnos cuenta que eh, somos esto de nuestro conocimiento y prácticamente no sabemos nada. Gracias.